Hola, bienvenidos a La Morsa de Alicia, en donde platicamos de todas las cosas bajo el cielo, excepto política. Y hoy vamos a platicar de hipopótamos, pizzas y gatos voladores. Así que preparen su taza de café, té o chai latte con cardamomo extra y vamos a empezar. En el episodio anterior les estaba platicando que el chino es un idioma muy curioso y muy divertido de estudiar, aunque puede ser intimidante al principio. De 2005 a 2011, que tuve aquí a muchos estudiantes mexicanos, obviamente una de las cosas que tenían que aprender era el idioma. Y en los primeros 2 o 3 meses, yo les daba clases no de chino, sino de una introducción general a la idea del chino, ¿sí? Para ver cómo se construyen las palabras, cómo es históricamente y cómo quitarles un poco el miedo a estudiarlo. Y así que en la primera lección siempre les decía, vamos a ver la palabra hipopótamo. Hipopótamo es la primera palabra que les enseñaba en chino. Hipopótamo se dice hema en chino y eso significa literalmente caballo de río. Es decir, hipopótamo en chino significa caballo de río, así se dice. Y la reacción obviamente era siempre, ja, o sea, qué ridículo es porque cómo le pusieron caballo de río, porque le dicen así, ¿no? Y bueno, yo les decía, pues eso es exactamente lo que estamos diciendo en español, o más bien en griego, nada más que sin saberlo. Hipos es caballo, o sea, como hipocampo, hipódromo, ¿sí? Hipótamos es río, así como Mesopotamia. Entonces, hipopótamo significa realmente caballo de río. Y esta es la primera lección de cómo se construyen palabras en chino, eh, palabras que no han oído antes, o sea, palabras que vienen de fuera. Es una traducción directa. La historia va más o menos así. En China no había hipopótamos, así que la primera vez que vieron uno era algún tributo que venía con algún viajero de otro país, enseñaron esa bestia y los chinos dijeron, ¿pero qué es esa cosa? Y les dijeron, bueno, pues es un hipopótamo. Los chinos, el idioma chino no está hecho de fonemas tan chiquitos como los de nosotros, no tienen F o S o T así tan chiquitos, sino que tienen sílabas. Entonces cuando escuchan una palabra extranjera, la tratan de decir en las sílabas que ellos ya conocen. Entonces, hipopótamo iba a sonar algo así como hipopótamo, 5 sílabas, una cosa muy larga, y dijeron, vale, eso no lo vamos a decir nosotros. ¿Qué significa hipopótamo? Y le dijeron, bueno, pues significa caballo de río. Y los chinos dijeron, ajá, esas dos palabras sí las tengo yo en chino. He, río, ma, caballo, he, ma. Eso yo sí lo puedo decir en vez de hipopótamo. Así que caballo de río, pero simplemente usando palabras chinas en vez de usar una palabra extranjera y que al transliterarla se iba a hacer una cosa muy, muy extraña. ¿Sí? El idioma chino tiene esta particularidad que no proviene de otra cosa. Por ejemplo, muchos de nuestros idiomas europeos pues proceden del latín y del griego y se han mezclado mucho entre ellos. Entonces cuando vemos un diccionario de español, vemos así de la raíz latina tal, de la raíz griega tal. Y el chino no, el chino procede de pues chino antiguo. Entonces es muy interesante porque podemos ver toda su evolución y cómo han cambiado sus palabras, cómo se han usado de formas nuevas, ¿sí? Pero solo se refiere a sí mismo. ¿Sí? El chino se refiere al chino antiguo. Así, por ejemplo, para crear una palabra nueva como electricidad, pues usan una palabra vieja, tien, como trueno, y esa palabra la toma un nuevo significado moderno de electricidad. Es la partícula que significa electricidad, que originalmente significaba trueno. Bueno, otra manera de lidiar con palabras extranjeras en el chino es precisamente transliterar cuando no tienen significado. Por ejemplo, la palabra pizza. La palabra pizza, cuando la vieron por primera vez los chinos, dijeron pizza. Ok, pizza no está tan difícil de decir, pero ¿significa algo? Preguntaron. Pues no, pizza significa esa cosa redonda que te comes con queso. O sea, no está hecha de pedazos como el caballo de río. Entonces dijeron, bueno, pizza, lo podemos decir en chino con sílabas chinas, ¿sí? Pizza, pizza,
Y entonces así escogieron dos caracteres que no significan nada más que se los usaron así y no se usaban de otra forma juntos. El be se puede usar en otro contexto como comparación y el sa se puede usar en otro contexto como un Buda, por ejemplo. Pero juntos, pizza, nunca se habían puesto juntos, así que dijeron, bueno, estos dos caracteres se pueden usar así y decirle pizza a la pizza. Y estas son palabras extranjeras. Las palabras chinas originales, pues empezaron las más antiguas siendo conceptos muy básicos. Por ejemplo, casa tiene una palabra para decir casa, perro, gato, caballo, son palabras que tienen esos conceptos. Y poco a poco, mezclándonos con otros, se pueden crear conceptos nuevos. Por ejemplo, caballo tiene su propia palabra, ma. Gato tiene su propia palabra, mao. Sí, gato se dice mao, así mao, es onomatopéyico. Pero, por ejemplo, lechuza o búho está construido de esta forma. Mao toyin, mao toyin, mao es gato, tou es cabeza, yin es águila. Mao toyin es un águila con cabeza de gato. Un águila con cabeza de gato, eso es un búho. Y así, con conceptos sencillos, se van combinando y haciendo más y más complejos, ¿no? O sea, para animales o para ideas abstractas se pueden hacer. Ahora bien, hay una cosa muy curiosa cuando estamos estudiando chino, y es que, como dije al principio, le tenemos mucho miedo a su escritura, y sí realmente es complicada porque está hecha de dibujos y hay que aprenderse pues un montón de dibujos en vez de como nosotros que nos aprendemos un set de letras muy chiquito y podemos con esas letras leer cualquier cosa, aunque no entendamos cada palabra. En chino, si ves una palabra que nunca has visto antes, no la puedes pronunciar. Es algo muy curioso. O sea, en español, si ves una palabra, digamos, una palabra médica que nunca has visto, pues a lo mejor no sabes lo que significa, pero la puedes decir, la puedes leer. En chino, no puedes leerla. Entonces la ves y si nunca la has visto, no sabes cómo suena. Esa es una cosa bastante complicada en el chino. Entonces hay que aprenderse cada carácter por su sonido. Pero por otro lado, vamos a ver en el siguiente episodio por qué el chino en muchas cosas es más fácil que el español. Sí, nosotros porque lo hablamos, pero no nos damos cuenta de la cantidad de barbaridades muy complejas que tenemos en nuestra gramática. Así que si quieres ver por qué el chino es más fácil que el español, quédate a ver el siguiente episodio, aquí en La Mursa de Alicia.